dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Diputada Amalia Dolores García Medina. Hablar de Amalia García es hablar de una institución en la política en México, una mujer de fuertes convicciones y de una gran lucha. Yo le decía al principio de esta entrevista que ahora está de moda defender los derechos de la mujer, pero cuando usted fue asambleísta, diputada, senadora y gobernadora, pues usted fue la vanguardia de este gran cambio para la mujer en estos momentos. Bueno, lo que yo le puedo decir es que yo le debo mucho a mis maestras. Estando en la preparatoria con una maestra, Valentina, extraordinaria, ese era su nombre, a las jóvenes nos dijo, les voy a recomendar un libro. Estábamos en la preparatoria en Zacatecas, en la Universidad Autónoma, y el libro que nos recomendó fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Unos ladrillos tremendos, y fue apasionante empezar a hacer esa lectura, la frase que todo el mundo conoce y reconoce que ha recorrido el planeta de Simone de Beauvoir es, no se nace mujer, se hace. ¿Qué quería decir Simone de Beauvoir con eso? Que las costumbres, las tradiciones que significan en una sociedad lo que debe ser una mujer, se van haciendo paulatinamente. Pero cuando nacemos, nacemos con iguales derechos, capacidades, hombres y mujeres, las niñas y los niños. Sin embargo, a lo largo de la historia se nos va separando. Tradicionalmente se ha dicho, el ámbito privado es el espacio de las mujeres, el ámbito de lo público y del poder y de las decisiones es el de los hombres. Fue para mí ese momento en la preparatoria, igual que para otras amigas, para otras compañeras, como si nos quitaran un velo de los ojos, porque dijimos, tenemos que abrazar esta visión. Era, y lo digo además porque lo he repetido en distintas ocasiones, un momento espléndido porque formo parte de una generación que en el mundo empezó a dar la batalla contra los autoritarismos, en contra de los autoritarismos soviéticos. Los jóvenes en Polonia, en Checoslovaquia, luchaban por la democracia y por la libertad. En Francia se movilizaron y está el Mayo francés con los jóvenes del 68, en México también. Y fue una generación que cuestionó los autoritarismos, pero también empezó a haber una visión distinta sobre el papel nuestro, el de las mujeres en el mundo. Y formo parte de esa generación, yo diría, de ruptura. Y por eso, en la preparatoria, después de leer eso, ya en el ámbito más local y muy doméstico, de ese espacio en el que yo participaba, vienen las elecciones para elegir consejeras, consejeros universitarios, y yo fui y me inscribí. Y mis amigos más queridos, que habíamos formado un grupo de lectura y leíamos literatura, poesía, cuento, y además de ahí surgieron varios escritores, después muy reconocidos, me decían, Amalia, pero ¿cómo te vas a inscribir? Si no se vota por las mujeres, vas a perder. Bueno, fui, me inscribí y gané la elección y fui consejera universitaria. Entonces, estas batallas vienen de aquel velo que nos quitaron a esa generación de jóvenes que estábamos ahí, y luego dimos la batalla por la Federación de Estudiantes, todavía había federaciones. El gobernador había impulsado su candidato para que dirigiera la Federación de Estudiantes. Yo junto con otros amigos participamos en la oposición, le ganamos al gobierno del estado, la Federación de Estudiantes, y me nombraron secretaria de Acción Femenil, así se les llamaba entonces a esos espacios. Pero estábamos en ese momento mujeres. para Claro. mujeres, y sin embargo metidísima en las luchas por nuestras causas, por la democracia, por la libertad, por los derechos de las personas, pero por supuesto también por los nuestros, las mujeres. Su papá fue decisivo para que usted también tuviera esa fuerza aparte de su madre.
pero me comentaba, ¿qué le dijo su padre? Bueno. ¿Qué le comentó a su mamá y usted estaba escuchando? Bueno, para empezar, mi padre fue gobernador del estado de Zacatecas, siendo yo una niñita. Y yo acostumbraba, igual que muchos de mis hermanos, pero yo me aferraba a ir a las giras que él hacía. Eran los años fines de los 50, principios de los 60, y entonces para mí era muy importante estar con mi padre, pero viendo lo que llegaba a las comunidades, a las rancherías, se sentaba y empezaba a escuchar durante horas y horas y horas a la gente que pasaba una tras otra. Y entonces a mí eso me emocionaba. Y lo que él nos decía a nosotras, a mi madre, a mis hermanas, éramos 7 hermanos, 3 mujeres, era: mis hijas no van a ser amas de casa. Yo quiero que hagan una vida plena. Quiero que hagan lo que realmente quieren hacer con su vida y que las respetemos. Y lo respetó siempre. Estando yo en la preparatoria, él era embajador, después fue embajador muchos años, recorrimos con él buena parte del mundo. Pero yo decidí regresarme a Zacatecas porque conocí a través de las noticias, a través de la prensa, cómo entraban los tanques al Zócalo de la Ciudad de México y dije, yo quiero estar en mi país, quiero regresarme. Me regresé a la preparatoria y entonces en un momento que él viene de vacaciones junto con mi madre y mis otros hermanos, les dije que quería hablar con ellos. Les dije, es algo muy importante para mí. Muy bien, fuimos a la sala, me dijeron, ¿qué es lo que nos tienes que decir? Y les dije, pues es que decidí afiliarme al Partido Comunista. Entonces mi madre lo que dijo, yo creí que nos ibas a decir que te habías embarazado. O sea, algo más grave. algo que para ella era muy, muy fuerte, pero lo otro le resultó a ella muy impactante, porque dijo, pero ¿y tu seguridad? Lo que sabemos es que los comunistas se les persigue, están presos, va a ser una situación muy dura. Y la respuesta de mi padre fue, si hemos dicho que nuestros hijos e hijas van a hacer con su vida lo que ellos determinen, Amalia cuenta con todo nuestro apoyo para que haga su participación política como ella lo determine. Entonces, el contar con esa fuerza de la familia de decir lo que tú decidas, no estás sola. Vas a contar con ello. Eso fue muy, muy importante. Y además, el resto de mi vida, pues claro que he tomado decisiones a partir de convicciones personales, a partir de que creo en eso. Amalia García, diputada. Se dice fácil en estos momentos. Como usted lo relata, pareciera fácil, pero usted se enfrentaba a un partido en el poder, un partido que estuvo más de 70 años en el poder. ¿Cierto? ¿No le dio miedo afiliarse al Partido Comunista? Lo que tenía yo era una enorme convicción, yo diría incluso fe. Seguramente que hay mucha fe cuando uno cree en algo, no solamente estudia, lee, revisa, ve argumentos, sino también fe y convicción. Una gran convicción de que no podían ser las cosas como estaban. Y reitero, formo parte de una generación antiautoritaria y el ejemplo estaba por todos lados, en México y en todo el planeta, de aquellos que estaban cuestionando el poder absoluto de un partido que efectivamente tenía control de todo. No había presidente municipal, gobernador, diputado, que no fuera del PRI, pero no solamente los espacios de poder político público, sino que si un trabajador quería trabajar, se afiliaba a la Central Obrera y esa filial estaba afiliada al Totalmente. PRI. Las organizaciones obreras, las organizaciones campesinas, las urbano-populares, afiliadas al PRI. Era una asfixia insoportable. Y entonces la convicción de que eso no podía ser es lo que me animaba. Y cuando entré a la Juventud Comunista, porque los jóvenes entrábamos a la Juventud Comunista, no al Partido Comunista, a mí me impactó ver a esos hombres y mujeres comunistas que empezaban siempre con gran convicción su relación con los más jóvenes a decir queremos libertad, queremos democracia, queremos justicia, queremos igualdad, pero además eran figuras que en su vida habían mostrado que eso valía la pena y que habían pagado un alto costo. Por ejemplo, Valentín Campa. Valentín Campa, líder ferrocarrilero junto con Demetrio Vallejo,
que a fines de los años 50 compitieron por la dirección del Sindicato de Ferrocarrileros, ganaron con 99% de los votos, pero cuando criticaron al sistema político mexicano, se les aplicó lo que entonces se conocía como el artículo de disolución social, el delito de disolución social. Criticar al gobierno era un delito. Y fueron detenidos y estuvo preso 12 años por haber criticado al gobierno, igual que Vallejo. Entonces, cuando entro a la Juventud Comunista, conocí a Valentín Campa, un hombre amable, generoso, afectuoso, y había estado 12 años en la cárcel por criticar al gobierno con mucha convicción. Conocí a Gilberto Rincón Gallardo, una figura espléndida, con una inteligencia extraordinaria y una calidad humana también formidable. Arnoldo Martínez Verdugo, a Enrique Semo, que es uno de estos grandes intelectuales de nuestro país, porque los grandes intelectuales estaban en el Partido Comunista. Entonces, para mí fue algo muy importante conocer a estas figuras que habían dado la batalla, que habían estado presos, porque Gilberto Rincón Gallardo estuvo preso junto con la generación del 68 aquí en México, los jóvenes estudiantes presos. Pablo Gómez, conocí a Pablo Gómez, que también fue preso político, a una gran cantidad de aquellos que habían luchado y que habían estado presos y que seguían hablando de la necesidad de abrirle paso a la libertad y a la democracia. Entonces lo que había era mucha convicción de que México tenía que cambiar. Eso era la fuerza que nos alentaba. Usted vivía en Zacatecas. Me casé terminando la preparatoria y me vine a la Ciudad de México. ¿Qué quería cambiar de México? Además, entiendo lo intelectual, el pensamiento. El gobierno quería cercenar todo aquello que no fuera parte de él. ¿Qué quería usted cambiar? Veía a las mujeres con una tristeza, con una pobreza, a sus hijos comiendo lo que podían. Bueno, cuando regresé a Zacatecas, después de haber vivido en el extranjero con mi padre como embajador, yo me había creado una imagen distinta de nuestro país. Por eso fue un choque tan importante ver en la televisión los tanques entrando al Zócalo de la Ciudad de México. Pero luego regresar, llegar a Zacatecas y ver que había personas pidiendo limosna, fue brutal, brutal, porque no era el México que durante años viviendo en el extranjero yo me imaginaba. Entonces, eso también fue parte de mi decisión, junto con otros jóvenes con los que trataba ahí en la escuela, en la preparatoria, la decisión de tenemos que buscar también la igualdad. No puede ser que la gente tenga que pedir limosna para poder sobrevivir. No puede ser. Entonces, sí, la causa de la democracia, sí, la causa de la libertad, pero también de la igualdad, de la justicia social que nos motivaba y se convirtió en un elemento que nos daba fuerza, nos daba enorme fuerza. Amalia, usted es una persona, como dicen los intelectuales, y retomo esto, amueblada intelectualmente. Estudió sociología en la UNAM y es licenciada en historia. En ese tiempo que usted inicia esta lucha, no era posible, no les permitían a las mujeres tener este desarrollo. Mire, mis principales lecturas, la mayor parte de mis lecturas, de mi reflexión, de mi formación, la hice de manera directa, primero con el partido, porque teníamos círculos de estudio. Okay. Los círculos de estudio eran una parte de la fortaleza de la organización. Si uno no formaba parte de los círculos de estudio, no formaba parte de la organización, del partido. Y entonces les llamábamos células, eran grupos de estudio y nos poníamos a leer todo lo que caía en nuestras manos, sobre todo aquello que tenía que ver, por un lado, con la literatura, la novela, el cuento, la poesía, pero por otro lado,
análisis de los economistas, de los sociólogos, queríamos saber de qué se trataba lo que queríamos reformar, qué le dolía a México. Y el Partido Comunista tenía una espléndida escuela de cuadros. Bueno, yo le diría, prácticamente todos los partidos políticos tenían grandes escuelas de formación política. El PRI tenía un gran centro de formación política. El PAN tenía un gran centro de formación política. Bueno, la izquierda, el Partido Comunista y después los partidos sucesivos que se fueron creando a partir después del Partido Comunista, tenían grandes centros de formación política. ¿Quiénes iban a darnos los talleres, los cursos? Iba Arnaldo Córdoba, el papá de Lorenzo, gran intelectual. Iba Enrique Semo, iban los intelectuales a darnos cursos. Y luego en la casa con mi marido, padre de mi hija, Sergio Corichi, economista, lo que siempre recuerda a toda la familia es que nos encontraban siempre con un libro en las manos y nos íbamos a los cafés, siempre cafeteros, ¿verdad? El cafecito y el libro en las manos y nos pasábamos horas en el café leyendo y luego discutiendo. Yo vi esto y tú qué opinas, y el debate, la polémica, y eso nos fue formando una visión crítica que nos acercó además al pensamiento universal en materia económica, en materia política, en historia. Eso fue lo que más me formó. Para mí fue muy importante, pero era también parte de la formación colectiva. En eso estábamos, en esa capacitación, y nos daba los instrumentos para poder argumentar, para defender. Sabíamos que no era suficiente que dijéramos que había injusticia, sino que había que argumentar. No era suficiente que dijéramos que se necesitaba la democracia. Los debates en lo que después se fue evolucionando la izquierda, porque el Partido Comunista lo disolvimos nosotros mismos. Llegó un momento en que dijimos se va a disolver el Partido Comunista porque ¿cuál es la tarea nuestra? Es cambiar la realidad del país. Y el Partido Comunista era una organización tan pequeña, perseguida, acosada. Cuando le dieron el registro en la primer gran reforma política de nuestro país en los años 70, en una mesa en la que se sentaron Reyes Heroles, secretario de Gobernación, con los dirigentes del Partido Comunista, entre ellos Arnoldo Martínez Verdugo, lo que se planteó es tenemos que influir en los acontecimientos, en lo que sucede. Y por cierto, el gobierno mexicano aceptó esa reforma porque había llegado ya a un grado de descrédito insoportable. Claro. Las últimas elecciones en las que López Portillo fue elegido presidente, fue el único candidato a la presidencia. Era un escándalo, era el único que aparecía en la boleta. El único. Y por otro lado, había una opresión hacia quienes disentían, y entonces surgieron las guerrillas, la lucha armada. Había ya una olla de presión insoportable. Entonces se da la primer reforma política y en 1979 llega la izquierda a la Cámara de Diputados y se constituye el grupo parlamentario Coalición de Izquierda, pero con una característica fundamental en el sistema político mexicano que llega hasta nuestros días, y es que se diseñó un sistema electoral mixto y se planteó que los distritos también compaginadamente pudieran tener otro método, otra vía de elección, que eran los plurinominales. Claro. Hoy tan debatidos, se cuestiona por qué los plurinominales. Yo soy una convencida de que fue una gran decisión, porque la pluralidad y la diversidad política de nuestro país no está representada solo por quien gana con la mayoría. Así es. Hay otros que también votaron y tienen otras opiniones, otros puntos de vista, y que merecen en una democracia consistente tener representación. Y entonces nos fuimos formando en el debate y planteando qué hacer con nuestro país. Y en eso, que algo que yo generalmente señalo es que por lo menos una de mis definiciones de política que he seguido a lo largo de años es que política es la capacidad de influir en los acontecimientos. Hay que tener la capacidad de influir en los acontecimientos. No es suficiente hacer una reflexión, no es suficiente tener buenos deseos, buenas intenciones. Hay que influir en los acontecimientos. Y entonces para eso conformar modelos de hacer política y regímenes políticos que se abrieran a la democracia, a la pluralidad, a la participación. Todo esto fue parte de mi formación en la militancia partidaria.
Durante todo este trayecto político, todas las luchas que ha dado, ha enfrentado, ¿vivió al interior del partido o al exterior estos micromachismos o machismos directamente? Y mi segunda pregunta, ¿no se vio decepcionada de esto? Bueno, ¿Lo sintió? Lo que yo siempre he señalado es que los partidos políticos son parte de la sociedad, no están separados de la sociedad, y entonces la manera de ver el mundo, de comportarse, la cultura predominante está presente en todas y en todos los que componen las fuerzas políticas. Sin embargo, es la voluntad y la determinación de cambiar eso lo que cuenta. Y efectivamente lo que veíamos es que había una discriminación a la hora del lenguaje, a la hora de las decisiones, a la hora de la participación. Recuerdo... ¿Estos micromachismos sí los llegó a sentir? Los llegué a vivir. Yo era muy activa y en general a mí no me detenía prácticamente nada. Pero recuerdo un festival del Partido Comunista. Ajá. Se hacían grandes festivales en el Auditorio Nacional. Eran los festivales del periódico Oposición. Y se ponían stands, venían conferencistas, había grupos artísticos. Y entonces el stand que armamos las mujeres, porque en el Partido Comunista, a donde llegué rápidamente a la Dirección Nacional, al Comité Central se le llamaba entonces, y al Comité Ejecutivo del partido, en la Secretaría de la Mujer, y empezábamos a hacer una discusión y un análisis sobre la discriminación hacia las mujeres. En ese festival recuerdo que decidimos ponerle un letrero a nuestro stand. El lema de los comunistas en el mundo era: proletarios de todos los países, uníos, únanse, proletarios, trabajadores de todo el mundo. Y nosotros le pusimos un letrero que decía: proletarios de todos los países, ¿quién lava sus calcetines? Porque lo que queríamos de manera un poco jocosa, pero muy seria, era significar, después del oprimido, que es el trabajador, el obrero, el proletario, hay otra persona que tiene una opresión mayor. No es solo la de clase, no es solo la de la pobreza, es la de género, que somos las mujeres. Y entonces tenemos que enfrentar también esa discriminación de género. Entramos en contacto con el pensamiento de otras feministas de izquierda en el mundo, sobre todo las feministas italianas, las francesas, las españolas, que estaban haciendo una enorme discusión, sacudiendo a los partidos de izquierda, diciendo, junto a el que está oprimido, hay otros actores de la sociedad que también sufren opresión. Y aquí lo que planteamos en el partido, en la izquierda, fue: el partido no puede decir que el actor principal del cambio va a ser el movimiento obrero. Tenemos que tomar en consideración que los actores y las actoras del cambio van a ser todos aquellos integrantes de la sociedad que sufren una discriminación, y en esos una parte fundamental somos las mujeres. Entramos en contacto aquí en México con el movimiento feminista, sobre todo conformado por mujeres de la intelectualidad. Estaba ahí Antonieta Rascón, estaba Dulce María Pascual, Marta Lamas, por supuesto. Marcela Lagarde era parte del Partido Comunista, y juntas, junto con Leticia Montes y con otras compañeras, con Dora Canuzzi, elaboramos las tesis feministas del Partido Comunista, que ponían en el centro que las mujeres viven una subordinación, discriminación, opresión en la sociedad, por el Estado y en las familias, que tiene que ser enfrentada. Es decir, armamos tesis y debates y polémicas muy fuertes, y había una gran receptividad. Lo que percibíamos es que había una gran receptividad, y nuestro planteamiento era: el lenguaje tiene que cambiar, pero eso es, y tiene que ser el reflejo de que también cambió la forma de ver el mundo y de ver a las mujeres. Por cierto, sigue habiendo una enorme discusión y debate en varias partes de nuestro país sobre el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, sobre el aborto. Bueno, la primera iniciativa de ley, realmente una iniciativa espléndida, muy bien elaborada,
que se presentó en nuestro país fue en diciembre de 1979 por el Grupo Parlamentario Coalición de Izquierda, por el Partido Comunista. Lo presentó formalmente Gilberto Rincón Gallardo, pero fue el resultado de sesiones de debate, de polémica, de trabajo. Incluso hicimos una marcha a la Cámara de Diputados que estaba acá en Donceles en ese momento. Y claro, hubo una campaña en contra nuestra. Amalia García, usted se convirtió en la primera gobernadora emanada de un partido de izquierda. Sí, así es, porque me antecedieron, además mujeres que quiero mucho, Griselda Álvarez. Sí. Griselda Álvarez en Colima, que dentro del PRI y en el poder, ella relata cómo hubo cuestionamientos, como que una mujer. Y Griselda Álvarez, esa además gran poeta, gran poetisa, hay que recuperar a Griselda Álvarez, que en paz descanse, Doña Gris, como le decíamos con mucho cariño, con una gran convicción de los derechos de las mujeres. Abrió los primeros centros contra la violencia hacia las mujeres en Colima. Y ella relataba cómo cuando asumió el poder, a pesar de estar respaldada por el presidente de la República y por todo el poder político y el sistema, Colimán, que es la figura de un jefe indígena que está en la entrada de Colima, apareció con un mandil el día que ella asumió la gubernatura. Luego siguió Beatriz Paredes, también una joven extraordinaria, brillante, que llamó la atención por su inteligencia del presidente de la República, la impulsan para que sea legisladora y luego fue gobernadora, también desde el partido en el poder. Y yo fui la tercera gobernadora por voto desde la izquierda. Antes hubo 2 interinas. Rosario Robles fue interina aquí en la Ciudad de México, cuando el ingeniero Cárdenas pidió licencia para ir a competir por la presidencia, y Dulce María Sauri fue interina porque un gobernador pidió licencia en Yucatán. Entonces, la tercera por voto, pero desde la izquierda en condiciones que parecían muy adversas. Y por supuesto que también en mi propio partido, habiendo yo ya sido presidenta nacional del PRD, había sido senadora, había sido diputada federal, había sido diputada local aquí en la Ciudad de México. Y en el caso del PRD había sido presidenta en elecciones universales, porque votaba todos los afiliados y afiliadas, votó 500,000 en urnas en cada lugar del país y fui presidenta nacional. Y sin embargo en Zacatecas regreso, mi padre ya estaba en Zacatecas, estaba enfermo y yo quería estar con ellos. Y entonces para la candidatura empezaron, sobre todo, yo no me proponía ser candidata a la gubernatura, pero las mujeres, sobre todo una organización que existía entonces a nivel nacional, se llamaba Mujeres y Punto, empezaron a decir, ¿y por qué una mujer gobernadora? ¿Por qué no una mujer gobernadora? Y empezó a crecer esto como bola de nieve. Y entonces los dirigentes del partido y el propio gobernador del estado me llamaron por separado y me dijeron, Amalia, te estimamos mucho, cómo te valoramos, y además fuiste presidenta nacional del PRD, tú no quieres que se pierda, pero en Zacatecas no va a ganar una mujer, es un estado agrario, hay una actitud muy conservadora, vas a perder. Dios, para entonces, desanimarla. Para desanimar, y yo dije, yo no me lo propongo como un objetivo de vida o muerte. Nunca ha sido mi caso estar en cargos de elección popular, sino mis causas. Lo que yo he abrazado a lo largo de la vida son causas, eso es lo que me mueve. Y entonces yo no quiero que pierda el PRD, fui presidenta nacional del partido, de ninguna manera. Encontremos un método para saber quién sería quien mejor tendría el respaldo de la gente. Bueno, pues encuestas, se empezaban a poner de moda las encuestas. Ahora tan famosas. Tan famosas, se hacen las primeras encuestas y salgo adelante. Y entonces dijeron, no, están mal las encuestas. Seguramente que están mal hechas las encuestas, no puede ser. Bueno, pues que se vuelvan a hacer otras encuestas por quienes determinen los dirigentes del partido, el gobierno del estado, que sugieran a las empresas, y se vuelven a hacer las encuestas y vuelvo a salir. Y entonces, bueno, pues como que no les quedó más remedio, pero las mujeres estuvieron presentes. Desde la sociedad civil, yo recuerdo amigas de mi madre, esposas de dirigentes del PRI, que iban a los eventos y decían, mi marido tal vez va a estar indignado,
pero Amalia tiene que ser gobernadora. Amigas del PAN que decían, en nuestro partido nos van a llamar la atención, pero tiene que haber una mujer gobernadora. Y en plena campaña, ya registrada, el candidato del PAN, un hombre al que estimo muchísimo, un productor agropecuario formidable, Pancho López, hizo una campaña en la que aparecía en un tractor, sombrero, cinto piteado, botas, y decía: Amalia, no puedes gobernar Zacatecas porque no conoces el campo. Les habla Pancho López, voten por Pancho López. Bueno, pues las mujeres armaron una revolución, fueron a la sede del PAN y lo obligaron a que quitara el spot. El spot misógino, además. El spot terrible. Gano la gubernatura, me busca Pancho López, hace cita y les dije, claro, por supuesto que recibo a Pancho López, lo recibo. Y me dice, yo quisiera ser el delegado de la Secretaría de Agricultura aquí en el Estado. Pero hablé con don Javier Usabiaga, el secretario de Agricultura a nivel federal, y me dijo que hablara con usted y que si usted está de acuerdo, Pero era la muy bien, gobernadora. porque además él quiere un trato respetuoso con el gobierno del Estado. Y le dije, pero claro que sí, querido Pancho López, por supuesto que sí. Le dije, ¿recuerda el spot que sacó? Y me dice, bueno, quería que se lo tragara la tierra. Dice, me lo diseñaron en la Dirección Nacional, la verdad, mire, yo no lo hice. Le dije, Pancho, le digo que se lo agradezco de veras. Le dije, porque cuando usted hizo ese spot, yo lo que dije es, de verdad, yo requiero conocer más el campo zacatecano. Y aunque yo conocía bastante el Estado y me había dedicado a caminarlo, dije, tengo un hueco, una carencia en el reconocimiento de las necesidades de los proyectos, de cuál va a ser mi carta de navegación, como yo siempre he dicho, mi mapa de navegación. Claro. Y me puse a fondo a estudiar y a encontrar a la gente que más sabía. Le dije, y entonces, claro que quiero que sea delegado, porque además usted ha echado a andar invernaderos y en Zacatecas, que no tiene agua, que hay semidesierto. Yo quiero impulsar los invernaderos y por supuesto que estoy de acuerdo con usted. Entonces yo creo que incluso cuando a uno lo quieren poner contra la pared, uno puede darle la vuelta y sacar lo mejor de eso, sacar lecciones que le permitan a uno crecer. ¿Cómo vive usted este 1988 en este parteaguas, en esta lucha con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y también con Andrés Manuel López Obrador, que ya era militante de la izquierda? Sí, gran amigo. ¿Qué le dice de ese tiempo de lucha ideológica, lucha enfrente de la ciudadanía, dando la cara, a este 2023? Bueno, ¿cómo lo define este trayecto? Para mí ha sido muy bueno que nuestra generación, que vivió el sistema de partido único, sistema de partido de Estado como le llamábamos, haya logrado abrirle paso a la democracia y a las libertades, que se haya logrado la alternancia. El que haya llegado Vicente Fox fue un triunfo de los movimientos democráticos y libertarios de nuestro país. No fue un triunfo solamente del PAN ni de Vicente Fox, fue parte de una gran batalla, porque además fue un triunfo sin que hubiera una revolución sangrienta, sin que hubiera muertos. Ya muertos había habido después del 88 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, fue formidable el que pudiéramos avanzar y rompiendo las inercias de ese sistema de partido único que estaba en todos lados, que oprimía todo, que abarcaba absolutamente todo. Y entonces con la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas vino la posibilidad de una alternancia. Todo estaba listo, sobre todo cuando digo todo, quiero decir el ánimo de la ciudadanía. Miles y miles de hombres y de mujeres por todo el país querían esa alternancia. El propio Berto Castillo, que había sido candidato nuestro a la presidencia, ya había desaparecido el Partido Comunista, formamos el Partido Socialista Unificado de México, luego el Partido Mexicano Socialista. Berto Castillo era el candidato, declinó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué declina Berto Castillo? Siempre ha estado en la historia y nunca sabemos si hemos escuchado los discursos de que Berto Castillo dice, vamos con Cuauhtémoc Cárdenas, él va a llevar
llevar nuestra lucha a buen puerto, pero ¿por qué? ¿Cuáles son Porque en medio de la campaña, estando haciendo campaña, estaba Carlos Salinas de Gortari, estaba Eberto Castillo, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, estaba Rosario Ibarra de Piedra, estaba Manuel Cloutier. Era un momento intensísimo en el país. Pero la conclusión de Eberto Castillo y del Partido Mexicano Socialista fue eso que yo decía de definición de política. Tenemos que influir en los acontecimientos. Okay. Y entonces en ese momento la determinación de Eberto y del Partido Mexicano Socialista fue respaldemos a Cuauhtémoc porque todo nos mostraba, todo, no solo las encuestas, el ánimo de la gente, los medios, todo, que Cuauhtémoc podría ser presidente de la República. Y entonces Eberto decide declinar. Fue brutal, fue tremendo los últimos días, porque unos 6 días antes de las elecciones del 6 de julio del 88, los dos estrategas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, dos hombres con una preparación técnica que habían diseñado un modelo de información para recibir la información casilla por casilla y ver cómo iban los votos, en el periférico de la Ciudad de México fueron asesinados con tiro de gracia. Obando y Gil, 2 michoacanos, fueron asesinados con tiro de gracia. Ese fue el preámbulo, antes de las elecciones del 6 de julio del 88. Fue brutal. Y sin embargo, vamos a las elecciones. El secretario de Gobernación, el licenciado Manuel Bartlett, había dado a conocer al mundo y a los medios de comunicación que por fin México entraba a la modernidad, claro, que había un sistema para recibir la información de los cómputos moderno. Y sin embargo, el día de las elecciones, domingo 6 de julio, cierran las casillas a las 6 de la tarde y no daban información, y lo que sale a decir el secretario de Gobernación es que se le cayó el sistema. Pero porque quienes estábamos recibiendo la información en otros lados, lo que veíamos es que el ingeniero Cárdenas estaba arrasando, estaba ganando en todos lados. En la Ciudad de México no pudieron ocultar la información. Sí, aquí llegó de inmediato, ¿no? Arrasó inmediatamente porque estábamos en una zona urbana. Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez eran los candidatos al Senado, ganaron. Yo era candidata en el Distrito 1, aquí por la Roma y la Condesa, también a diputada federal. Entonces, en las zonas urbanas no pudieron ocultar la información. En el Estado de México también ganó. Pero después se cayó el sistema, empezaron a obstaculizar la información. Fue tremendo, porque a partir de eso viene una enorme movilización de la gente diciendo no podemos aceptar el fraude. Y Cuauhtémoc Cárdenas en el Zócalo de la Ciudad de México con miles y miles de personas lo abarrotaron y estaba lleno todo Reforma. Dijo, no podemos exponer a la gente a una masacre. Esto puede ser un baño de sangre. Lo que vamos a hacer es llamarla a que se forme una fuerza política. Y llamó a que se formara un nuevo partido que finalmente el año siguiente se constituyó, que fue el PRD. En mayo se constituye el Partido de la Revolución Democrática en 89. Y habíamos conquistado ya un sistema mixto, uninominales y plurinominales, nos permitía estar en las cámaras independientemente de que no tuviéramos mayoría absoluta. Y la Cámara de Diputados, por primera vez, ¿qué es lo que presenció ese partido tan poderoso, partido de Estado, partido casi único? Que se le desmoronaba el control de la Cámara de Diputados. Y tratamos de sacar las cajas con la información de las casillas de todo el país que estaban en el sótano de San Lázaro, resguardadas por el Ejército. Fue imposible, nos cortaron cartucho. Yo fui parte del colegio electoral porque diputados electos que habíamos estado... Esta parte de cortar cartucho, ¿cómo fue, Amalia? Bajamos un grupo de diputados electos que habíamos sido elegidos en distritos donde no había ningún litigio, como estos urbanos, en donde, bueno, ganamos y ganamos. Aquí no había ningún litigio. El litigio fue en las zonas rurales, en donde hubo robo de urnas y todo lo que después ya conocimos. Sí. Robo de urnas, ratón loco, urnas embarazadas, sí, etcétera. Pero tratamos de bajar, de ir por ellas para hacer el cómputo, porque no había quien hiciera el cómputo sino el colegio electoral. Eran los diputados electos constituidos en colegio electoral. Iba Jesús Ortega, iba Carlos Navarrete, iba Bernardo Batis,
iba Abel Vicencio Tobar, los dos, Batis y Vicencio Tobar del PAN, íbamos por las urnas para hacer el cómputo. Bueno, pero el ejército estaba ahí, nos cortó cartucho y no pudimos sacar una sola urna para hacer el cómputo, siendo colegio electoral. Fue un momento muy atropellado. Y además con el antecedente de 1968. Sí, por supuesto, un momento muy intenso. Se constituyó de cualquier manera la 54 legislatura, en ese ambiente tan duro, tan doloroso. Y cuando hablamos de las causas de las mujeres, era una de mis causas y sigue siendo una de mis causas a lo largo de la vida. Siendo ya diputada federal, también Patricia Olamendi era diputada federal por el PRI. Estaban Hilda Anderson de la CTM, una gran líder de la CTM, del Sindicato de Trabajadores de México, afiliado al PRI. Estaba Guadalupe Gómez Maganda, también del PRI. Y llegaron a buscarnos un grupo de familiares de víctimas de violación porque habían buscado al presidente de la Comisión de Justicia, que no los recibió. Sara Lovera, periodista también, me buscó y me dijo: Amalia, quieren ver a algunas diputadas, las víctimas, porque quieren encontrar quiénes fueron los responsables y quieren que no haya impunidad. Y entonces recibimos a las víctimas con sus familias, se habían conocido presentando las denuncias en el Ministerio Público y la conclusión es que seguramente eran policías, por la forma en que actuaban, en que se comportaban. A lo largo de semanas hubo esa serie de violaciones en el sur de la Ciudad de México, en Fuentes Brotantes, en Tlalpan. Las respaldamos, dimos la batalla para que se abrieran archivos fotográficos y finalmente las víctimas dieron con los agresores. Eran policías judiciales federales del Grupo Antinarcóticos, de la Procuraduría General de la República. Dimos la batalla para que se les procesara y se les sentenciara. Se les procesó y se les sentenció. No fue fácil para las víctimas, se les tuvo que poner protección. La Procuraduría de la Ciudad de México... Hablar de perspectiva de género no existía. Ni Pero lo que sí hicimos las diputadas, ¿qué decidimos? A pesar del ambiente ríspido, de la confrontación, de que no nos hablábamos entre los partidos políticos, muy parecido al ambiente que hay hoy, bueno, pues en ese ambiente, las mujeres del PRI, las mujeres del PRD, mujeres del PAN, nos sentamos y dijimos: esto tiene que acabarse. Y entonces no solamente respaldamos a las víctimas, sino que por primera vez presentamos una iniciativa de ley para que el delito de violación fuera considerado delito grave, no un asunto menor, y también se tipificó el hostigamiento sexual. Bueno, ¿qué es lo que mostramos? Estamos hablando de... En 89. Amalia. En 89. En 89. Bueno, con todo en contra. Con todo en contra, pero ¿qué encontramos? Que había un vínculo común, vasos comunicantes que nos podían hacer avanzar para que se respetaran nuestra integridad y nuestros derechos. Yo le tengo a Guadalupe Gómez Maganda un enorme afecto. No había partidos, había una causa. Había una causa, nos unificó la causa. Hilda Anderson, recuerdo en los foros que hicimos, que llegaron los grandes juristas y dijeron: hostigamiento sexual en México no existe. En México lo que hay es una tradición española muy bella que se llama cortejo. Hilda Anderson salió y dijo: en los sindicatos existe, los líderes sindicales, los patrones hostigan. Y luego llevamos en los foros a quienes dijeron los líderes políticos, los sacerdotes, los maestros, etcétera, el mundo del hostigamiento, y dijimos: se va a tipificar, se va a convertir en delito. Y logramos, las mujeres de esa 54 legislatura, en un ambiente tan caldeado, que se aprobara. Por eso cuando ahora en este momento se habla en la pasada legislatura de la posibilidad de transformar la Constitución para que se garantizara la paridad en todo, fue posible porque nos unificamos. Y ahora la 3 de 3, que estoy segura que va a ser un instrumento para que quienes lleguen al poder público, al poder político... Es un parteaguas. Es un parteaguas. Lo hagan con autoridad moral, con calidad, con ética, para que esto de lo que tú has hablado en la entrevista en varias ocasiones, de que no había, porque no estaba tipificada la violencia política de género, a uno le podían decir lo que fuera
y uno tenía que aguantarse. resistir, aguantar. Había quien desistía y decía, yo hasta aquí llegué. No participo. Y otras decían, no, yo tengo estas causas y voy a seguir. Bueno, ahora con la 3 de 3, lo que decimos en la reunión que tuvimos, por ejemplo, con Santiago Krill, mujeres diputadas de colectivos que se han ido creando, 50+1, mujeres en plural, sí, las constituyentes, lo que decíamos es que hasta vamos a hacer una contribución al lenguaje político en nuestro país para que si hay una descalificación porque no se coincide con una mujer, sea por argumentos y por contenido del tema y no porque es mujer. No diciendo es que tienes el pelo corto o largo. Qué importante sino eso. Por el contenido y que el debate adquiera otra dimensión, que la política adquiera otra dimensión. Muchas gracias por esta entrevista, Amalia García. Gracias por su lucha hacia nuestro país. Gracias a ustedes también. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Se aproximan las elecciones 2024. Queremos seguirla viendo en la política. Movimiento Ciudadano. ¿Cómo va a enfrentar este 2024 y por qué habría que confiar en Movimiento Ciudadano? Bueno, yo he dicho y lo digo reiteradamente que tengo varias militancias. Una es la militancia partidaria que he tenido desde muy joven a lo largo de mi vida, como aquí lo hemos comentado. Mi otra militancia es con la sociedad civil. Y esa ha sido una militancia también a lo largo de la vida con los migrantes, derechos de los migrantes, porque además vengo de una familia de migrantes. Mis tíos, hermanos de mi madre en Zacatecas, fueron braceros en los Estados Unidos. No hay zacatecano que no sepamos lo que significa la migración, porque la vivimos en la casa. Y conozco eso. El caso de la democracia, el reto de construir democracia, otro régimen político, libertario, es otra de mis causas. Los derechos de las mujeres son mis causas. Y entonces, esas causas en las que he militado toda mi vida son la especie de brújula que me guía. Esté donde esté, en un cargo público, sin cargo público, en donde sea, las causas son mi guía, mi brújula. Y con Movimiento Ciudadano yo agradezco la invitación que me hizo Dante Delgado a participar como candidata. Yo le pedí que si él aceptaba yo podría ser candidata siempre y cuando no me afiliara, porque eran muchos años de afiliación partidaria, sino como una candidata externa ciudadana. Y él lo aceptó con mucha simpatía, con una gran actitud, y le planteé otra cosa. Dije que en lo que yo quería contribuir con Movimiento Ciudadano era participar en la reflexión.